Este es su programa, Escenarios. Una hora de información completa sobre los acontecimientos suscitados en nuestras comunidades. Las noticias que a usted le interesan están aquí, en Escenarios. Escenarios con Patricia Molina. Miles son los hondureños que día a día hacen milagros económicamente para poder vivir. En este programa abordaremos el amplio y complicado tema de la pobreza, medidas y estrategias que no han resultado. Cada vez son más los ciudadanos que viven una profunda crisis económica y sin empleo y sobre todo sin ingresos financieros como para sostener sus familias. Con más de 3 millones de hondureños viviendo con menos de 20 lempiras diarios, la pobreza ha llegado a niveles extremos en la vida de muchas personas. A pesar que el gobierno ha recibido reconocimientos internacionales por haber cumplido metas de combate al hambre, en Honduras la realidad es otra, pues en 2009 la pobreza afectaba el 51% de los hondureños, pero en 2010 subió a 59%, mientras que en 2011 subió al 65%, es decir, 5.300.000 habitantes. Ya en 2013 la pobreza abarcó el 75% de los hondureños, es decir, 6.200.000 habitantes, aunque ya hay muchos que se ubican en niveles de pobreza extrema o niveles paupérrimos de vida, a los cuales las organizaciones los ubican como personas que están viviendo una muerte lenta. Acciones como la inequidad social y económica, bajo apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa han sido suficientes para estimular el crecimiento de la pobreza en los hogares hondureños. Y estas situaciones han ubicado al país en el tercer lugar del continente como nación con más inequidad social y económica. En programas anteriores hemos presentado reportajes relacionados con el fenómeno de mendicidad y desempleo. Todos estos problemas están ligados con la pobreza en la que viven millones de hogares en Honduras. Le invitamos a acompañarnos en la siguiente hora y descubra las escalofriantes estadísticas de aumento de la pobreza en los últimos años. Soy Darwin Alachán y esto es Escenarios. Definido como la insatisfacción de las necesidades básicas, la pobreza logra ubicar entre sus estadísticas a al menos 321.000 hondureños por año, debido a la creciente inflación, aumento a los productos de la canasta básica y la falta de apoyo financiero a los sectores productivos del país. Enseguida conozca más sobre la pobreza y cómo afecta la economía de los ciudadanos. La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. En Honduras la pobreza ha tenido un desarrollo ilimitado, fomentado por la falta de acceso a un empleo, poca o ninguna creatividad de los gobiernos para atracción y estímulo de los inversionistas, además de la campeante corrupción e impunidad que aflora en el país. Para los economistas, esta situación será más difícil para el próximo gobierno. Para Honduras, la tendencia ha sido de un fenómeno muy resistente a las políticas del Estado. Andamos rondando un 66% del nivel de pobreza, entendida con la población que tiene recursos de más o menos $2 al día. Estamos hablando de unos 45 lempiras diarios. El fenómeno es grave, indudablemente, pero sentimos que estos procesos, por su resistencia, porque los datos en mejor momento llegaron a ser un 61, 62, volvieron a revertirse en los últimos años. 2,5 millones de hondureños están sin empleo. La falta de apoyo a las micros, pequeñas y medianas empresas agrava aún más la situación, pues al no haber fuentes de empleo, la población opta por cometer actos ilícitos como la extorsión y el robo, y en última instancia el sicariato, industria que ha crecido en los últimos años en nuestro país.
Para los representantes de la Asociación Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la zona norte, las causas del por qué ha ido en aumento la pobreza, desempleo, mendicidad y delincuencia es debido a la falta de interés en fortalecer los sectores económicos de la nación. Continuamos en un decrecimiento porque la economía del país sigue mal y no vemos ese punto de apoyo financiero para el sector, lo cual está generando más desempleo en el país. Pero en lo que es el aspecto financiero no tenemos todavía ese apoyo. Se habla mucho de Banadesa, pero Banadesa es un banco que atiende más que todo al sector agrícola y los recursos que tiene son escasos y es muy lento en la solución, en la respuesta, en responder la solicitud de préstamo. Y prácticamente no vemos que sea un banco accesible para nosotros. Para considerar la pobreza también es necesario considerar aspectos como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También puede ser el resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación. Y este es el caso que sufrió la micro, pequeña y mediana empresa en Honduras. No hay acceso cómodo a financiamientos, los trámites son engorrosos y los requisitos están por las nubes, pero el daño más grande ha sido la devaluación que ha sufrido el empira con respecto a otras monedas. Esto ha traído más pobreza y miseria, afirma la AMPI. Esperamos que haga las correcciones del gobierno en la área económica. Vemos una evaluación permanente del empira que ya en este mes de julio cumple 2 años de constante devaluación, lo cual ya ha llegado casi a un 10%. Y también las tasas de interés están subiendo, lo cual nos viene a incrementar el costo de nuestras materias primas, por lo cual tenemos confianza que el próximo gobierno, que el próximo año, se interese un poco más en apoyar a las MIPYMES. Lejos de avanzar en el tema de combate a la pobreza en el país, se ha retrocedido, manifiestan los economistas, pues los estándares internacionales de subsistencia para una persona indican que debe tener un ingreso promedio de $2 al día para alimentarse. Pero en Honduras la situación es diferente. Un hogar compuesto por 5 o 6 miembros debe alimentarse con menos de $1 por día, por lo que las cifras de pobreza son escalofriantes, admite este economista, quien es asesor de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, organización que con campañas y donaciones ayuda a combatir el hambre y la pobreza en el país. El fenómeno ha sido básicamente rural. La mayor parte de la población de Honduras vive condiciones de pobreza en términos tanto de economía, empleo y también la parte social, vivienda, una calidad de salud, de alimentación. Y ahí es donde se ha arraigado. En la medida que la población se ha ido urbanizando en Honduras, somos uno de los países donde hemos tenido más alto nivel de urbanización en América Latina, en términos relativos. En un informe económico brindado esta semana por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, registra que Honduras ha crecido un 3%, pero este aumento en su economía no es muy satisfactorio, ya que es muy dependiente del consumo y menor a las estadísticas alcanzadas a estas fechas el año anterior, por lo que la pobreza irá en aumento si no se logra producir y exportar para mejorar el ingreso económico por familia. Los microempresarios afirman que el daño más grande no lo causa la delincuencia a sus pequeños negocios, sino que el efecto más grande en el cierre de sus empresas se debe a los altos costos de producción, el alto costo de la materia prima, además del poco acceso a financiamiento. La corrupción es el gran flagelo que está generando que haya más pobreza en el país, apuntan los expertos, quienes también dicen que el gobierno ha sido el gran culpable de no buscar estrategias para la generación de empleo y atracción de la inversión. Vea a continuación las causas de la pobreza y las medidas que se deben adoptar para mejorar las finanzas del país. Al igual que las consecuencias, las causas de la pobreza son varias, pero en Honduras ya se han identificado las principales acciones que están generando que millones de hondureños día a día ingresen a las estadísticas de pobreza. Para medir los registros de este problema en el país, se hace a través de la metodología de Índice de Desarrollo Humano y Municipal, desarrollo de infraestructura y los niveles de desnutrición crónica, además de las necesidades básicas insatisfechas, por lo que este empresario manifiesta que el grave problema está en el gobierno. Es corrupción del mismo gobierno, es decir, que es parte del negocio,
porque el que está permitiendo el contrabando pues le toca una parte. Así que el gobierno tiene que ponerse las pilas ahí si quiere evitar este problema. Para el director del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, los cinturones de pobreza en la nación cada día son más grandes, pues las estrategias y las acciones por prevenirlas no se ejecutan ni son tomadas en cuenta por ningún gobierno. Aunque ya se ha intentado reducir los índices de miseria, estos al parecer no dan los frutos esperados y es debido al crecimiento desmesurado de la población y la inmigración hacia las grandes ciudades que hace que la pobreza sea más notoria en el país, pues a las zonas rurales las ayudas no llegan porque no hay atención gubernamental. Es lamentable, uno puede ver la gran cantidad de familias que están entrando a los niveles de pobreza. Solo este año nosotros hicimos cálculos que hay más de, ahora a junio de este año, más de 200,000 familias que han descendido a engrosar el porcentaje de familias viviendo en pobreza en el país. Por otro lado, los índices de delincuencia que se han presentado, y eso es un círculo vicioso que permite que la inversión también se aleje por los niveles altos de inseguridad que estamos teniendo. En Honduras, según registro del Instituto Nacional de Estadística, las necesidades básicas que contempla la ubicación de un hogar o no en línea de pobreza es por índices de necesidades insatisfechas tales como el agua con un 18%, saneamiento con un 32%, educación con 11%, la capacidad de subsistencia con 21%, hacinamiento con 17% y el estado de la vivienda con un 0.5%. Todo esto porcentualmente hablando, ubicando los servicios básicos y de salud en primer lugar. Para el presidente del Colegio de Economistas, las medidas que deben tomar los gobiernos para evitar que más hondureños caigan en estas cifras son necesarias y urgentes. Vamos a hablar expresamente de Honduras. Tenemos unas estadísticas bastante deprimentes de un desempleo que anda ya por el 48%, sin contar el subempleo. Y entonces esto es parte de la pobreza y de la miseria que hay en el país. Al no tener nosotros fuentes de empleo, pues no hay ingresos que llevar a las casas y por eso estas gentes están en pobreza extrema. Para el año 2010 la pobreza en hogares era de un 60%, de los cuales un 39% estaba en pobreza extrema, predominando el área rural con un 66% de esta cifra, y la pobreza poblacional se ubica con un 66% del total de la población, de los cuales el 46% se ubicaba en pobreza extrema, siendo los habitantes de las zonas rurales los más pobres. La alimentación, el nivel educativo, el acceso a los servicios básicos son parte de los aspectos que se toman en cuenta en Honduras para determinar qué hogares están en extrema pobreza. Las estadísticas indican que casi el 70% de la población está en estas condiciones. Pausa comercial. Al regresar le presentamos más reportajes relacionados con la pobreza. Continúe con nosotros, ya regresamos.